¿Cómo están, amigos? Seguimos en Monitor Económico aquí en el canal 5 Días y en este espacio que denominamos Diálogo con Agentes del Sector Económico. Hoy queremos hablar sobre el tema inversiones en Paraguay. La semana pasada tuvimos dos días de una jornada histórica donde más de 1000 asistentes de diversos puntos del mundo extranjeros, sumados a otros 1000 compatriotas nuestros del sector empresarial, estuvieron participando del foro Paraguay Invest, que era organizado por el BID. Y bueno, y siguiendo un poco en esa misma dinámica, hoy está arrancando otro foro de inversión donde se ven posibilidades de traer capital a nuestro país, pero se está realizando este evento en Buenos Aires, lo cual es sumamente interesante porque nos permite también desde afuera tratar de captar inversión. Y para hablar sobre ese tema, está con nosotros el economista, él es también ex canciller, es vicepresidente de la CAF, pero sobre todo es un amigo de la casa, el señor Rubén Ramírez Lescano, quien ya está con nosotros en línea y nos va a comentar un poco más sobre este foro. ¿Cómo te va, don Rubén? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer de estar contigo y con la distinguida audiencia de 5 días, hoy desde Buenos Aires, donde efectivamente vamos a participar de un evento organizado por 5 días, promoviendo las inversiones en nuestro país y justamente coincidente con el reciente exitoso evento, como bien señalabas, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se puede destacar de que Paraguay es un destino interesante para la inversión extranjera. Sí, totalmente. Y una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención cuando nos visitan argentinos, y seguramente ha de ser un tema un poco normal en las charlas que tienen allá con empresarios, con inversores, y le comenzamos a mostrar los números de que tiene Paraguay, tanto por el lado de la inflación, por el déficit fiscal, por el nivel de deuda sobre el PIB. Quedan muy sorprendidos porque es una realidad absolutamente distinta a la que ellos están viviendo en su país. Ese efecto de sorpresa siempre se da, don Rubén. Sí, las condiciones en las que está transitando el mundo como consecuencia de esta serie de eventos por todos ya conocidos, la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, las condiciones fiscales de muchos países que tuvieron que hacer emisiones importantes para soportar ese periodo tan complejo, donde los commodities energéticos, agrícolas, minerales, tienen una volatilidad en los precios y una gran inestabilidad en el sistema financiero. Nuestro país se destaca por su estabilidad, aun cuando tenemos condiciones complejas, igual que el resto del mundo, pero sin embargo mucho más administrable por los fundamentos macroeconómicos sólidos que tiene el Paraguay. Y obviamente las oportunidades que genera un país con un potencial enorme. Nuestro país tiene condiciones de abordar los desafíos más importantes con oportunidades significativas. Totalmente. Veo en la agenda que van a tener como tres grandes temas que se van a estar debatiendo en el foro del día de hoy. Paraguay, un país de oportunidades, me imagino que eso es como una visión un poco más macro, y después se van a cuestiones más específicas, ¿verdad? El tema de la maquila, el tema de las posibilidades de inversión en real estate y el tema del sector comercial. Si podría profundizarnos un poco por qué se hacen hincapié en estos segmentos que van a estar como temas de debate en esta presentación, don Rubén. Justamente son temas muy importantes. Por una parte, explicar las condiciones que ofrece el Paraguay desde el punto de vista de la situación económica, desde el punto de vista de lo que ofrece estructuralmente el país, de las condiciones que tiene para abordar todos los riesgos que plantea una economía regional y global compleja. Y por otra parte, abordar lo que se refiere a real estate, donde los argentinos vienen generando inversiones importantes, donde existe un mercado muy atractivo en nuestro país por desarrollar, no solamente en los temas de vivienda, sino que en la inversión corporativa, en la industrial, entre otras, y al mismo tiempo trabajar sobre lo que se refiere a la maquila, que es un trato especial desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la promoción de las exportaciones, donde existen condiciones de armar clusters o núcleos
de producción que genere una sinergia que aborde el mercado regional e internacional a partir de inversiones que pueden darse en distintos sectores que han demostrado desde nuestro país éxito. La idea es que Paraguay pueda ofrecer una plataforma de diversificación productiva, por una parte, para nuestra producción, que necesita hacerlo rápidamente. Por otra parte, la seguridad que tiene la previsibilidad y estabilidad económica de un país que es distinto desde esa perspectiva al resto de la región, por justamente las mejores condiciones de los fundamentos macroeconómicos que sobrelleva, y al mismo tiempo debatir con los empresarios sobre las alternativas que ofrece desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista del acceso a los mercados internacionales, que va a ser el gran debate hoy justamente. Para ir a los detalles, el evento realiza, a qué hora, cómo es la agenda, digamos, del día para este foro, Rubén. El debate, es decir, el evento se inicia a las 19:30 hora local, 18:30 hora de Paraguay. Está previsto hacer en un céntrico hotel, que es el Meliá de la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Va a haber justamente un grupo, seremos 3 expositores, donde de manera general daré el inicio, y luego otros referentes importantes del sector inmobiliario, de consultores que puedan ir ampliando la información en lo que se refiere a la infraestructura legal, a la infraestructura y oportunidades específicas en real estate también, y luego un debate con los empresarios para responder preguntas puntuales y requerimientos que ellos tengan. Desde el sector público, ¿acompaña a alguien a esta? Porque veo los nombres y son todos desde el sector privado, por lo menos los expositores, pero ¿alguien del sector público les acompaña como para tener una voz oficial desde el gobierno en este foro, Rubén? En este momento entiendo que solamente es privado. Existe una condición de discutir entre privados, y obviamente Paraguay es uno de los países que tiene una gran facilidad. La apertura de nuestras autoridades en el ámbito económico hacen de que sea accesible poder discutir con ellos sobre las políticas económicas, sobre las condiciones legales y la infraestructura que ofrece el Estado paraguayo, cosa que no sucede en la mayoría de los países, poder acceder a dialogar con un ministro, ya sea de Hacienda, de Industria y Comercio, el presidente del Banco Central, entre otras, que son referentes muy importantes al momento de evaluar los riesgos de inversión y las oportunidades que existen. Y justamente la idea es poder discutir entre privados sobre cómo vemos nosotros las oportunidades en nuestro país, cómo podemos compartir nuestras propias experiencias en inversiones en distintas áreas, de qué manera nosotros podemos coadyuvar a que se desarrollen ideas y proyectos de inversión en donde el atractivo sigue siendo la estabilidad macroeconómica que ofrece Paraguay y las condiciones de que se puedan alentar joint ventures o asociaciones entre empresarios argentinos y paraguayos para iniciativas de diversas índoles. Entonces creo que hay una gran oportunidad de poder discutir y de poder hacerles entender de qué manera, por lo menos nosotros vemos, que pueden emprender en nuestro país de forma en que se sientan seguros y bienvenidos. Sí, y tiene un valor agregado. De hecho, cuando vienen de parte del sector privado, porque son gente que también está invirtiendo, está apostando, porque bueno, cuando uno va a un país, siempre la voz oficial es como que quiere venderte, obviamente, lo mejor de ese país, ¿verdad? Pero si es gente empresaria que entiende del negocio, que apostó también su propio capital para invertir y a contarte un poco su experiencia, eso siempre es mirado desde una óptica un poco distinta y con más atención muchas veces por parte de los inversores, Rubén. Efectivamente, nosotros cuando discutimos entre privados, lo más interesante es observar que podemos compartir experiencias,
Muchas veces somos críticos en nuestro propio país de las políticas económicas, de la necesidad de mejorar la calidad del gasto público, de la necesidad de tener el equilibrio fiscal adecuado para que los fundamentos macroeconómicos persistan y sean sostenibles en el tiempo. Y esto nos hace mucho más, nos habilita de una manera mucho más confiable desde el momento en que nosotros podemos compartir nuestras expectativas, esas mismas experiencias y nuestra visión sobre la realidad y el futuro del Paraguay. Totalmente. Aprovechando tu experiencia en lo que tiene que ver con la Cancillería y obviamente tu amplio conocimiento en el mundo de la economía, en estos días, hablando un poco sobre el tema del foro de inversión que realizó el BID, algunos economistas, entre ellos Manuel Ferreira y otros economistas así muy reconocidos, nos hablaron de un tema que quería consultarte también tu opinión, estos acuerdos de doble imposición tributaria, que decían que, bueno, Paraguay, nosotros revisamos un poco los documentos de Hacienda y vimos que Paraguay tiene actualmente 9 de estos tipos de acuerdos, pero a diferencia de un país pequeño también, una economía pequeña como la de Uruguay, que tiene 38, obviamente nos falta mucho todavía por trabajar en este tipo de incentivos que ayudan también a consolidar un poco todas esas ventajas comparativas que tiene Paraguay desde el punto de vista fiscal. Y quería preguntarte tu experiencia sobre eso y sobre cómo podemos hacer para ir aumentando esa cantidad de acuerdos de no doble imposición tributaria y qué significa eso finalmente a la hora o cuánto peso tiene a la hora de un inversor tomar la decisión de venir a un país. Durante mi gestión en el sector público, siendo viceministro de Economía e Integración de la Cancillería y luego canciller nacional, fui uno de los principales promotores de estos acuerdos de eliminación de doble tributación que implica de que las empresas que proceden o tienen acuerdos con otras empresas de los países que suscriben estos instrumentos que eliminan la posibilidad de que se pague impuestos en los dos países, sino que paguen el impuesto en donde el inversor o el emprendedor decide hacerlo, genera mejores condiciones de competitividad por los costos fiscales y Paraguay es un país atractivo por la baja carga impositiva que tiene hoy el país desde la perspectiva de los costos asociados. Después podemos discutir sobre si son bajos o no los impuestos por los servicios y bienes que ofrece el Estado, pero desde la perspectiva de los costos de la producción y de los servicios, Paraguay tiene un atractivo muy importante. Estos acuerdos de eliminación de doble tributación lo que hacen es que una empresa que invierte desde la Argentina en Paraguay, teniendo estos acuerdos de eliminación de doble tributación, podrían decidir solamente pagar sus impuestos en Paraguay y no tener que duplicarlo en Argentina. Y a la inversa, si es que tiene que pagar impuestos en Argentina, no lo haría en Paraguay. Esto simplifica, por una parte, todo lo que es no solamente el costo impositivo de la carga tributaria, sino también de los costos operativos y administrativos que generan las condiciones para disminuir justamente los costos de la producción, de los servicios y de la administración de las empresas, haciéndolas mucho más competitivas. La idea es que Paraguay pueda ampliar la cantidad de acuerdos. Estos son realmente muy eficientes al momento de hacer una evaluación para la toma de decisiones de inversores extranjeros, porque adicionalmente a la ley de promoción de inversiones y exportaciones, la ley 6090 o la ley de Maquila, hacen de que disminuyan considerablemente los costos asociados a un periodo de producción interesante para que las empresas se puedan consolidar en un periodo de tiempo previsible. El hecho de que nosotros tengamos al mismo tiempo una ley de incentivos que se gestó en el año 90, más de 30 años, 32 años para ser más precisos, de vigencia de esta ley y de permanencia, hacen de que justamente haya también una seguridad jurídica desde esa perspectiva.
Claro. Ahora el desafío entonces sería seguir aumentando la cantidad de acuerdos, digamos, con más países, de modo que tengamos un abanico de más oportunidades entonces. Efectivamente, nosotros creemos que desde el momento del análisis de los riesgos, justamente los costos fiscales son los que determinan eh, si es factible o no una Claro. inversión. La eliminación de la doble tributación, es decir, que si yo tengo que pagar impuestos en Paraguay y también debería pagar los impuestos de Argentina, Mm. el incentivo que tengo yo para poder acogerme a los beneficios fiscales que me ofrece Paraguay se diluyen teniendo que pagar dos veces los impuestos. Esa es la importancia de los acuerdos que eliminan la doble tributación, porque en otros países obviamente las cargas son mucho más importantes y los costes de producción adicionales que ofrece Paraguay muchas veces son insuficientes cuando hay que pagar en países donde el IVA está por sobre el 20%, 21%, como es el caso de la Argentina. Sí hay una diferencia importante con un instrumento de estas características que le permitiría solamente tributar, por ejemplo, en Paraguay. Paraguay innovó bajo la actual administración del gobierno. En materia fiscal, ahora sí se paga la exportación de servicios profesionales, por ejemplo, y justamente cuando uno evalúa, voy a establecer una empresa de servicio de software en Paraguay, donde tengo multiplicidad de clientes en el exterior, si tengo que al mismo tiempo tributar en los países donde se produce el servicio, ahí mis costos son más importantes y se evalúa en qué países realmente el impacto fiscal no tiene proporción que desamerite invertir en Paraguay. Creo que ese es Totalmente. uno de los temas ejes que hay que comprender, que hay que entender de que Paraguay puede tener el potencial de ser anfitrión de plataformas regionales, de hubs, como se dice en inglés. Ya varias empresas multinacionales decidieron y han establecido sus plataformas regionales en Paraguay por los costos, por las condiciones que ofrece el país, por la calidad del capital y el talento humano, que es uno de los factores que tenemos que seguir trabajando principalmente en educación, pero que representa una gran oportunidad por la cantidad de jóvenes que constituyen la base de nuestra población y justamente son los atractivos que hoy generan, digamos que, grandes condiciones de traer inversiones a Paraguay. Totalmente. Súper interesante tema, don Rubén, y bueno, le deseamos el día de hoy mucho éxito en este foro. Sabemos que seguramente van a haber muchas preguntas, mucho debate que van a estar ahí respondiendo a sus colegas argentinos. Y bueno, ojalá que se venda de la mejor manera Paraguay y que todos estos esfuerzos en un corto o mediano plazo puedan comenzar ya a retribuir en beneficios de inversión que esté comenzando a llegar masivamente a nuestro país. Sí, permíteme, por favor, felicitar a 5 días a toda la producción por el esfuerzo que están haciendo en emprender este tipo de eventos, en organizarlos en el exterior para ser una agencia de promoción importante de inversiones extranjeras. Entiendo que esto se va a ir reproduciendo en distintos destinos de nuestra región y del mundo y creo que es una iniciativa que es plausible desde todo punto de vista. Realmente felicitaciones a 5 días y vamos a estar compartiendo hoy este evento tan importante en Buenos Aires. Y vamos a estar también. Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo. Gracias y bueno, y saludo a todos los compañeros también que están ahí participando con ustedes en el foro que se va a realizar esta noche en Buenos Aires. Un placer, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Rubén Ramírez Lescano, hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa y con esto despedimos el programa.